Vamos a la palabra, queridos hermanos. Esta palabra tiene por título lo que Cristo es. Y ubique usted en Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 1, en el verso 15 al 23. Dice así la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Oremos. Señor, queremos en este tiempo, Señor, que tu palabra venga a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe, también hable a nuestro corazón. Señor, ilumine nuestro caminar, Señor, para poder obedecer a tu palabra, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Hagamos una panorámica del libro para poder entender lo que ahí estaba ocurriendo. Colosa es una ciudad, es la ciudad, de ahí viene el nombre de los colosenses, ¿no es cierto? Colosa es una ciudad que quedaba más o menos unos 100 kilómetros de la ciudad de Éfeso, en el valle del río Lico, y pertenecía a tres grandes ciudades que se ubicaban en ese lado del valle, tales como la Odisea, Hierópolis y Colosa, y eran parte de la región romana de Asia. Era un valle muy próspero y estratégico. Era una ciudad donde habitaban muchos judíos, toda vez que el emperador Antíoco el Grande había trasladado a varios miles de familia de Babilonia y Mesopotamia para que se asentaran en esa región. En relación a la iglesia, esta es una de las iglesias que el apóstol Pablo no fundó personalmente, y lo vemos ahí en Colosenses 2:1, pero su fundación fue guiada por él. Lo más probable que fue fundada durante los 2 años y medio que el apóstol Pablo permaneció en la ciudad de Éfeso. Y que se caracterizaba porque dentro de sus miembros habían judíos y griegos. Pero en realidad la iglesia, como característica o expresión, era mucho más gentil que judía. Y esta iglesia se desarrolla dentro de un contexto sincrético y de herejías que amenazaban el mensaje del evangelio. Los judíos que seguían con sus tradiciones relacionadas con la ley mosaica, y algunas fiestas paganas como la de la luna, la de los astros y otras. Una de las grandes herejías que se da en el tiempo de Pablo y Juan es el gnosticismo. Y el gnosticismo tiene como fundamento dos cosas que son esenciales y que son las que van a desarrollar aquí en esta carta.
Primero, ellos creían que únicamente el espíritu era bueno, mientras que la materia era esencialmente mala. Y número dos, ellos creían que la materia era eterna y que el universo no fue creado partiendo de la nada, sino que fue creado por materia, por lo tanto el universo era malo. Ahora, ojo con que esta línea de pensamiento filosófico de los gnósticos trae efectos importantes, y de ahí la vehemencia de los principios que el apóstol Pablo maneja, porque los efectos podrían verse primero en la doctrina de la creación. Si Dios era espíritu, era totalmente bueno y no podía trabajar con una materia mala. Por lo tanto, la conclusión de ello era que Dios no creó al mundo. Y la segunda cosa era sobre la doctrina de la persona de Jesucristo. Si la materia era totalmente mala y Jesucristo era el Hijo de Dios, entonces no podía asumir un cuerpo de carne y sangre. Entonces, como tercera cosa de esta corriente filosófica hereje, tenía su efecto en el enfoque ético de la vida cristiana. Por eso que era relevante que se defendiera sólidamente. ¿Y sabe por qué? Porque si la materia era mala, el cuerpo también lo era, porque el cuerpo obviamente es materia. Entonces ellos decían dos cosas aquí. Debemos castigar el cuerpo y privarle hasta de lo más esencial. Era una especie de ascetismo rígido ahí. Y la segunda cosa que ellos decían, si el cuerpo era malo, no importa lo que hiciera el cuerpo. No importa. Lo que importaba en definitiva era el espíritu. Interesante esa posición. Entonces, también habían elementos característicos judíos, los festivales, las fiestas, como ya dije, de las lunas nuevas, la fiesta de los sábados que eran características de los judíos. Ahora mire, está claro que los falsos maestros gnósticos trataron de convertir el cristianismo en una filosofía o en una teosofía, que era básicamente mimetizar el cristianismo con las filosofías que ya existían. Por lo tanto, esta carta está escrita en medio de ese conflicto. Hagamos la introducción a la carta. Los gnósticos tenían como meta poder transformar el cristianismo, como digo, como una filosofía de libre pensamiento y que estuviera acorde a las otras filosofías que ya existían, por lo que ellos buscaban al interior de la iglesia desconstruir la doctrina de la creación, negando que fue el Padre el creador, sino una fuerza hostil contraria a él. Esa era la creencia que tenían ellos, por su creencia en relación a la materia, porque ellos decían que la materia era lo malo. Pero sin embargo, con fuerza el apóstol Pablo, en este mismo Colosenses, en el verso 16 del capítulo 1, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, si uno mira esta carta, en el fondo lo que hay es una desconstrucción del pensamiento gnóstico. También ellos querían destruir la doctrina de Jesucristo, diciendo que Cristo no es desde el principio, y menos podía ser Dios, y menos el Dios vivo. Manifestarse en carne a través de Cristo era imposible. ¿Por qué? Porque la materia era mala y Dios no podía manifestarse sobre algo malo. Entonces ellos sostenían que Cristo era una especie de emanación del Hijo. Pero el verso 19, el mismo apóstol dice lo siguiente, afirma que por cuanto agradó al Padre, que en él, que en Cristo habitase toda plenitud. En literal me encantó descubrirlo. ¿Sabe por qué? Porque en el literal dice así: agradó a toda la plenitud, a toda la deidad
habitar en él. ¿En quién? En el Hijo. Por lo tanto, aquí se produce otra vez esta desconstrucción de la creencia gnóstica. En el capítulo 2, en el verso 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, como digo, y estos son dos ejemplos que nos permiten introducir la carta. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo lo que vamos a encontrar al interior de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses es, como digo, esta desconstrucción de la herejía y del pensamiento gnóstico que estaba inserto en la vida de la iglesia. No solo en Colosenses, uno lo va a ver también en todas las cartas paulinas y también las cartas juaninas. Pero desarrollemos esta sección desde estos versos, desde el verso 15 al verso 23. Desarrollémoslas. Entonces, en los primeros versículos de esta sección, desde el 15 al 20, nos encontramos con un poema antiguo que el apóstol usa para describir dos cosas en relación a Jesús. Y ponga atención aquí, dos cosas interesantes en relación a Jesús. La primera, que la encontramos del verso 15 al 17, es Cristo como fuente de la creación. Y luego desde el verso 18 al verso 20, Cristo como la fuente de la redención. ¿Ya? De esa forma vamos a mirar esta sección para que la vamos desarrollando. Entonces, fuente de la creación. ¿Ya? Miremoslo desde esa perspectiva. Número 1, lo que Cristo es en sí mismo. Y el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra imagen en griego es eikon, que significa representación o manifestación. Cuando el apóstol Pablo usa esta palabra, él está diciendo que Cristo es la perfecta manifestación de Dios. Él representa perfectamente a Dios para que los hombres pudieran ver y entender lo que tiene lo alusivo a la deidad. Pero mire, interesante, ¿sabe por qué? Porque también lo que busca es desconstruir también este pensamiento griego en este sentido. Los griegos estaban alucinados con la idea del logos, la palabra, la razón de Dios. Era el logos el que había creado el mundo, el que le había puesto sentido al universo, el que mantenía las estrellas en curso, el que dotaba al ser humano de una sabiduría y de una mentalidad racional. Todo eso que acabo de decir, ellos lo expresaban usando la palabra eikon, ¿no? Por lo tanto, hasta ahí ellos sí le daban un sentido distinto, pero habían elaborado un pensamiento que era parecido al cristianismo, pero sin Cristo, sin el verbo encarnado. Y esa era la clave. Entonces, el apóstol Pablo cuando habla acerca de la imagen del Dios invisible, él pareciera que le responde de esta forma. Cuando ellos usan esta palabra eikon, ¿no? Y él dice, es como si el apóstol les hubiera dicho a los griegos, los últimos 600 años había estado soñando, pensando y escribiendo acerca de la razón, de la mente, de la palabra, del logos de Dios, y lo llamabais eikon. Sin embargo, ese logos ha venido en Cristo, para que le podamos ver claramente. Entonces, él pareciera que les quisiera decir, bueno, vuestros sueños y filosofía se han cumplido, se han completado ahora en la realidad en Cristo el Señor. Entonces, si usted mira el tono, ¿no? Si usted mira de alguna manera cómo el apóstol aborda el pensamiento griego y especialmente la posición gnóstica, que hace ver que ese Dios metafísico que ellos creían
¿no? Expresado especialmente en la inteligencia, en la mente y todo eso, él se lo desconstruye en este concepto. Es que ese Dios que ustedes conocen y que sostienen desde el Eikon, ese ha venido a ustedes y se ha manifestado y se llama Jesús. Entonces es interesante ver cómo el apóstol Pablo describe muy profundamente esta concepción. Ahora lo vamos a ver en la doctrina de Cristo y en la redención. Era necesario que el Verbo tuviera las dos naturalezas. Y este es el fundamento bíblico que nos defiende sobre la filosofía griega. Y es esta. En la doctrina de Cristo y en la redención era necesario que el Verbo tuviera las dos naturalezas. Y por eso que el apóstol Pablo las defiende muy bien. ¿Por qué? Porque tienen una implicancia en la redención. Entonces, si uno lo mira desde los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que se pueden estudiar simultáneamente, por eso se llaman sinópticos, lo presenta en las dos naturalezas. Lo presenta como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Entonces, ¿y sabe por qué era necesario reafirmar que Cristo tenía las dos naturalezas? Como ya dije, porque tenía una implicancia en la redención. Pero era necesario, ¿sabe por qué? Que fuera humano, puesto que el hombre pecó y era el hombre quien debía recibir el castigo del pecado. Fue en la cruz cuando Cristo carga el pecado de la humanidad. Y por eso que ahí está la expresión que dice Elí, Elí, lama sabachthani, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban cargando el pecado del mundo. Y por eso que debía recibirlo el hombre, ¿no? No el ser divino, sino el hombre. Y ahí estamos hablando de la humanidad de Cristo. Pero también era necesario que fuera divino, el Cristo fuera divino. ¿Por qué? Porque en el plan de redención, el mediador debía ser verdadero Dios. Entonces, mire, en estas dos frases lo que estamos haciendo, estamos resumiendo la redención y la justificación que tiene el que Cristo es desde el principio y esencialmente Dios, pero Él vino y lo vimos hecho persona o lo vimos al Verbo encarnado porque necesitaba cargar con los pecados de la humanidad. Es importantísimo. Ese es el ABC del Evangelio. Es importantísimo entenderlo desde esa perspectiva. Cuando uno puede pensar o le preguntan por qué razón Cristo sostiene estas dos naturalezas, ahí está la respuesta. Número 2. Lo que Jesucristo es para la creación. Uno era lo que Jesucristo es en sí mismo y lo que Jesucristo es para la creación. Recordemos que los gnósticos, que es en el ambiente donde se desarrolla esta carta, decían que la creación la realizó un Dios inferior que desconocía al verdadero Dios, porque no se podía relacionar Dios con la materia. Sin embargo, el apóstol reafirma 4 cosas acerca del Hijo. Y es interesante entenderla en el contexto en el que se escribe, ¿no? En este contexto, como digo, de sincretismo, de la herejía gnóstica. Número 1. Él es el primogénito de toda la creación. Ahora, para entender bien este término, necesitamos pensarlo desde la cultura. ¿Sabe por qué? Porque este término no se refiere a que Cristo fue el primer creado, ¿no? Porque Cristo es esencialmente Dios y Dios no es creado. Él es desde el principio. Ojo con eso. Entonces, si lo miramos desde la cultura, lo que el apóstol Pablo está diciendo que él es el primogénito y se refiere al término o al título de honor que se le daba al hijo que se haría cargo de la administración de la casa cuando el padre muriera. Y este no necesariamente era el primer hijo que nacía, sino aquel que iba a ser el responsable. Entonces, de ahí es que él dice, él es el
primogénito de toda la creación, el responsable de la administración de la creación. ¡Wow! Interesante, me encantó entenderlo desde esa perspectiva cultural, ¿no? Para no generar una confusión y pensar que Cristo fue creado o es el primero de la creación, ¿no? Número 2, a partir de eso, le recuerdo que estamos en las 4 cosas que el apóstol Pablo está hablando de Cristo. Número 1, el primogénito. Número 2, fue por el Hijo por quien todas las cosas fueron creadas. ¿Ya? Verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si nosotros nos remontamos a la Génesis capítulo 1, verso 2, estaba la creación, estaba en el acto de creación y dice que Dios estaba ahí en el acto de la creación y da la palabra y esa palabra comienza a crear. Bueno, es el verbo creando. Y dice además que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces fue por el Hijo por quien todas las cosas fueron creadas. Y fue una bomba atómica a la mente de los griegos y especialmente a los gnósticos. ¿Por qué? Porque ellos no podían aceptar ni entender que el Cristo, el Creador, no podría haberse manifestado en carne, ¿no? Número 3, fue para el Hijo. O sea, no tan solo Él actuó en la creación, sino también para Él fueron todas las cosas. Y el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo es por medio de Él y para Él. Todo es por medio de Él y para Él. Entonces, lo que está diciendo aquí, que no solo es el primogénito, no solo actúa en la creación, sino que además las cosas que fueron creadas para Él. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que situar la centralidad de Cristo en la historia de la redención. Por eso que el hombre, hermanos míos, no es el protagonista de la historia de la creación, sino Cristo el Señor es el protagonista de la historia de la redención. Por Él fueron creadas las cosas, para Él fueron creadas las cosas. Por lo tanto, lo que hay y lo que debe haber en nosotros es una adoración, una postración, un reconocimiento de este Hijo del hombre o este Hijo de Dios que habla de las naturalezas, de esta manifestación de la imagen del Dios invisible. Esta revelación que Dios, el Padre, hace a través de su Hijo. Por eso que en los evangelios dice, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Hay una revelación. El velo que estaba ahí fue corrido. Ese Dios que no se conocía fue dado a conocer a través de Cristo. Y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, lo único que nos queda a nosotros, seres finitos, seres caídos, personas que tenemos defectos, personas limitadas que estamos atrapados en este cuerpo, a nosotros nos queda solo adorarle. Solo reconocer nuestra necesidad de Él. Solo reconocer que Él sostiene todas las cosas y a nosotros de la misma forma. Número 4. La expresión en Él subsiste. Esto quiere decir que el Hijo es no solamente el agente de la creación en el principio y la meta final de la creación, sino también aquel que mantiene el universo unido. Por lo tanto, en Él subsisten las cosas. Entonces, en estas 4 expresiones acerca de Cristo, es el primogénito. ¿Por qué? Porque es el título del administrador de las cosas. Por el Hijo todas las cosas fueron creadas, son para el Hijo, ¿no? Todo fue creado por Él y para Él. Y 4, en Él subsisten. ¡Wow! Es tremendo de cómo el Señor
es el sustentador absolutamente de todo. ¿Sí? Como número 2, comenzamos en fuente de la creación. Como número 2, fuente de la redención. Y la fuente de la redención nos debe hablar lo que Jesucristo es para la iglesia. La primera parte era lo que Jesucristo es para la creación, y ahora lo que Jesucristo es para la iglesia. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. El apóstol Pablo distingue 4 grandes hechos en esa relación entre entre Cristo y la iglesia. Número 1, es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. La iglesia es el organismo por el cual Él actúa y cumple sus propósitos. En Cristo, el que dirige la iglesia, es por su inspiración como la iglesia actúa y vive. Podemos combinar 2 ideas en relación a la iglesia. Número 1, privilegio. Es el privilegio de la iglesia, queridos hermanos. Es el privilegio de la iglesia el ser el instrumento por el cual Cristo actúa en su obra. Y número 2, es una advertencia. Sí, es una advertencia. ¿Sabe por qué? Porque si una persona descuida su cuerpo, lo maltrata o abusa de él, lo puede hacer inservible para cumplir los grandes propósitos de la mente. Entonces tenemos 2 consideraciones importantes cuando decimos que Él es la cabeza del cuerpo. Es un privilegio. Y lo segundo, hay que tener cuidado de cómo cuidamos el cuerpo, que es la iglesia. Número 2, es el principio de la iglesia. Número 1 es la cabeza de la iglesia. Número 2 es el principio de la iglesia. Se usa la palabra principio en 2 sentidos. Primero, en el tiempo, en el sentido del tiempo. Y el segundo, el origen del cual procede algo, el motor que pone algo en funcionamiento. Entonces, la segunda acepción es la que nos pudiera dar mayor sentido a cuando el apóstol Pablo usa es el principio de la iglesia. En otras palabras, Cristo es la fuente de la vida y del ser de la iglesia. Déjeme decírselo otra vez. Cristo es la fuente de la vida y del ser de la iglesia y el director de su continua actividad. Por lo tanto, todo lo que pasa en la iglesia, todo lo que ocurre dentro de ella tiene que ver con Cristo el Señor. Él es la fuente, Él es el ser de la iglesia y es el director. Número 3, el primogénito de entre los muertos. Aquí el apóstol Pablo vuelve al argumento base en relación al pensamiento gnóstico, que es la resurrección de Cristo. Recuerde usted que era imposible para los gnósticos pensar en una resurrección, porque no puede ser que una materia se vuelva a transformar en un ser divino. Entonces para ellos era muy difícil de entender esa dinámica. Entonces Cristo no es, le está diciendo, Cristo no es una persona que vivió y murió y leemos acerca de Él. No, Cristo no es historia, solo historia, ¿no? Él es alguien que en virtud de su resurrección, que ese fue el punto de inflexión en relación al pecado, ¿no? La resurrección. Es alguien que en virtud de su resurrección vive para siempre. Y le recordamos no como un héroe o un muerto o un fundador del pasado, sino como una presencia viva en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, en medio de los creyentes. En otra palabra, Jesús es el dador de vida. Por lo tanto, cuando nosotros nos
sumergimos en las Escrituras, no estamos haciendo un memorial, sino que estamos nosotros obteniendo de la Escritura a este Dios que vive y reina para siempre, a este Dios que gobierna la iglesia, a este Dios donde están sometidas todas las cosas, al cabeza de la iglesia, al que activa la iglesia, al que dirige la iglesia, al que la lleva a toda la verdad y a toda la justicia. ¿No? Número 4. Cristo tiene la supremacía. Y es espectacular lograr entenderlo desde aquí, hermano. Cristo tiene la supremacía. No hay principado, no hay potestad, no hay gobernador, no hay nada que pueda enfrentarse a la realidad de Cristo como supremo. La resurrección es su título de señorío supremo. Fue la resurrección la que produjo en él este título de Señor, de Kyrios. Con su resurrección ha mostrado que ha conquistado todo poder que le fuera contrario y que no hay nada en la vida o en la muerte que le pueda atar. No hay nada en la vida y en la muerte que pueda coartar su libertad. Cristo es el Señor que vive, es la fuente y origen de la iglesia, es el director de la iglesia y es el Señor. Escúcheme, es el Kyrios. La semana anterior le expliqué lo que era la palabra Kyrios. De todo en virtud de su victoria en la cruz. ¿Sabe? Todo este sentarse en el trono, esta declaración del Kyrios, es porque Él fue crucificado, muerto, resucitado. Él venció la muerte a través de la cruz. Aleluya. Es clave entender desde esta posición. No hay poder, no hay autoridad y no hay atadura en la libertad que Cristo vive y en la que Cristo le da a su propia iglesia. Como número 13, grande reglón, lo que Cristo es para todas las cosas. Lo que Cristo es para la creación, lo que Cristo es para la iglesia. Número 3, lo que Cristo es para todas las cosas. Leamos esta sección del 19 al 23. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, miremos esta parte. Número 1. El objetivo de su venida es reconciliar todas las cosas. Vino a remediar la brecha entre Dios y la humanidad. Fue una iniciativa de su propia voluntad. No fue algo que nosotros hiciéramos, sino que fue algo de su propia voluntad y fue por el puro afecto de su voluntad expresado en el amor. Juan 3:16 habla muy profundamente de ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2. El medio de la reconciliación fue la sangre de Jesús vertida en la cruz. Por eso Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Dios ama a su humanidad hasta el punto del sacrificio. Por lo tanto, la demanda del creyente es amar a Dios con toda su fuerza, con toda su mente,
hasta el punto del sacrificio. Aleluya. Número 3. Estaba reconciliando todas las cosas. Aquí la palabra griega que usa espanta. ¿Qué incluye? No solo a las personas. Cuando usa esa expresión, estaba reconciliando todas las cosas. No solo se refiere a las personas. Por eso que usa, como digo, esa palabra panta, que incluye no solo a las personas, sino toda la creación visible. Este es el pensamiento cosmológico de Pablo. Este es el pensamiento donde él es capaz de responder también al pensamiento gnóstico en relación a la materia. ¿Sabe por qué? Porque no solo el hombre, no solo el ser espiritual será reconciliado, sino serán reconciliadas todas las cosas. La materia misma será reconciliada, destruyendo absolutamente el pensamiento que los gnósticos sostenían donde la materia era mala. Por lo tanto, lo que el apóstol hace, vuelvo a decir e insistir en esto, es desconstruir la herejía, es desconstruir el pensamiento gnóstico que había ahí donde estaba la materia que no se podía relacionar con Dios. No, él le dice que aún en este pensamiento cosmológico de Dios y la redención es que Cristo vino a reconciliar no solo a los hombres con Dios, sino también de poder redimir todas las cosas, incluyendo la tierra y todo lo que hay. Entonces, en él estaba reconciliando todas las cosas. Por eso que es importante entenderlo desde el pensamiento cosmológico y de cómo el apóstol Pablo aborda cada pensamiento y cada doctrina que tenían los gnósticos y también los griegos. Por lo tanto, el fundamento del evangelio es suficiente para dar argumento a cualquier filosofía que quiera interpelar al cristianismo. Necesitamos entender claro lo que es el evangelio. Necesitamos entender claro lo que significa Cristo en toda la historia de la redención. Cristo en la creación, Cristo en la redención misma, manifestándose como el Hijo de Dios, Cristo en todas las cosas. Por lo tanto, cuando hablamos del evangelio, y déjeme decirlo así, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de la buena noticia, que Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Escúcheme, Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. El mismo apóstol Pablo dice, mire, antes eras enemigo, en tu mente eras antagonista a Dios. En Efesios también toma esta palabra y dice que éramos enemigos de Dios. Pero cuando Cristo aparece en la vida de una persona, cuando Cristo aparece en la historia redentiva del mundo, nosotros vamos a ver que la bondad, que la misericordia, que el amor está manifestado en la entrega de Cristo por el mundo en la cruz del Calvario. Aleluya. Porque la historia de la redención es entender el evangelio, es que tu vida esté centrada en Cristo. Da vuelta, hermano, perdóname, déjame usar este término, da vuelta a la historia. Tú no eres el centro, Cristo es el centro de la historia. Cristo es el centro de la historia y Él debe ser alabado, Él debe ser exaltado, por Él debemos dejar todas las cosas, por Él tenemos que tener este despojo, este vacío que nos planteaba Filipenses. Por Él nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra propia vida para permitir que la vida de Dios venga sobre nosotros. El ya no vivo yo. Por Él nosotros necesitamos entender que el mundo necesita de Cristo y el Evangelio es esa buena noticia. Aleluya. Concluyamos. Esta palabra no solo redentiva, sino también reveladora.
el Verbo encarnado, la imagen del Dios invisible. Aleluya, es la imagen del Dios invisible. Concluyamos, 4 cosas para esto. Él es el Verbo encarnado, el Cristo, el Redentor, el que vino a reconciliar todo. Necesitamos honrarle. Número 2, es la misma esencia que el Padre y el Espíritu Santo. Es el mismo. Es el mismo. Es Dios actuando en la historia. Número 3, Cristo es el autor, sostenedor, director de la iglesia, para que Él tenga la preeminencia, dice el apóstol Pablo, para que Él sea el único digno de adoración, para que Él sea el único digno de alabanza, para que Él sea el único digno de servicio, el Cristo de la gloria. Número 4, si nos mantenemos en las promesas del Evangelio y de su esperanza, seremos presentados santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Seremos presentados, no es una acción tuya. Seremos presentados santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Él es el Kyrios del universo. Él es el Kyrios cosmológico. Y Él es la supremacía del mundo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es tan contingente para nosotros. Señor, una carta que fue escrita en medio de doctrina falsa, en medio de falsas enseñanzas, en medio de falsos maestros, Señor, en medio de una corriente filosófica, Señor, pero tu gracia, tu poder, tu sabiduría, la acción del Espíritu Santo en el apóstol Pablo, en los escritores, en lo que conservaron la Escritura, pudieron dar razones y argumentos para que el cristianismo fuera librado y limpiado de toda esta herejía. Señor, gracias, porque esto nos hace entender que podemos vivir confiados en que la herejía no colonizará nuestro corazón cuando nosotros podemos aproximarnos a la Escritura, iluminados por el Espíritu Santo de verdad. Por eso oramos, Señor, y por eso yo oro por la iglesia. Y pido que la iglesia, Señor, ame la palabra, ame la revelación, ame, Señor, la Escritura. Señor, que tú nos puedas dar espíritu de sabiduría, de entendimiento, para que la palabra sea revelada en nuestros corazones, iluminado nuestro camino, Señor, para no toparnos. Señor, no tropezar, más que no toparnos, no tropezar con los falsos maestros, con las herejías de este tiempo, con las filosofías humanas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a romper con cada filosofía que la sociedad está defendiendo en este tiempo, Señor, que son contrarias a la verdad, a la Escritura, y que muchas veces son seducidos los propios creyentes a defender falsas ideas, a defender falsos filosofía, a defender falsas posturas. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que la palabra, Señor, traiga sobre nuestros corazones la luz necesaria para vivir, entendiendo que tú eres el Dios de la gloria y que tú sustentas la iglesia,
Señor, y tú diriges la iglesia hacia el camino a la que tú quieres llevarlo, Señor. Inspira nuestras vidas, nuestros corazones, que encontremos en la Escritura la riqueza, Señor, de la palabra, Señor, que tú permitiste que estuviera ahí, que estuviera escrita y fuera puesta en nuestras manos, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Trae un avivamiento escritural, Señor. Trae un hambre y una sed de tu palabra como nunca antes ha habido en la historia. Señor, Padre, para poder declarar tu verdad, Señor, y anunciar las gratas nuevas de salvación. Te damos gracias por este tiempo, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho y que tengan una buena semana. Nos volvemos a ver en las redes sociales y el próximo viernes, en CRI Zoom. Un abrazo.